Muchas veces me preguntáis cuándo van a volver a subir las altcoins y sinceramente aún no tengo la bola de cristal. Estoy esperando que algún día llegue, lo que pasa que creo que aquí Andorra a lo mejor es más complejo, tendré que buscar si me la pueden enviar, pero el día que la tenga seremos millonarios. Y si no, pues al menos estaremos aprendiendo sobre criptomonedas e intentaremos encontrar buenas oportunidades sin la bola de cristal que aún estoy esperando. Entonces, hoy os voy a ser sincero con lo que estoy viendo ahora mismo con el mercado de las altcoins. Tampoco voy a inventarme muchas cosas, tampoco voy a hacer suposiciones, ya que al final todo lo que os voy a decir son números en on-chain, son gráficos, son datos simplemente que reflejan el estado actual del mercado de las altcoins. Entonces, ahora mismo creo que todos podemos coincidir de alguna forma, más o menos, el mercado cripto no es un mercado de simplemente inversión, sino que yo os diría que es más un mercado de especulación tirando para casino. O sea, tirando para casino porque ahora mismo los volúmenes más grandes de criptomonedas, de tokens, normalmente se están yendo directamente para las meme coins o monedas que no tienen una utilidad a priori, porque hay meme coins que al final dicen, no, sí, tenemos una utilidad y vamos a hacer tantas cosas, sí, pero al final eres una meme coin y como meme coin no tienes una utilidad, porque cuando le das utilidad a tu meme coin, normalmente esto tiene una afectación grave a lo que sería el futuro de tu token, porque la gente ya puede cuantificar, ¿no?, esa utilidad, si realmente tiene valor, no tiene valor, precio de mercado. Entonces, muchas meme coins ahora mismo están captando la atención y esto da mucho que pensar. Estamos en un mercado emergente, un mercado pues que está implementando nuevas tecnologías y las personas no quieren invertir en proyectos serios y prefieren meme coins. Esto a mí me hace pensar dos cosas. La primera es que no hay productos de calidad, hay mucho humo y eso es una realidad. Y dos, porque la gente es muy impaciente y en vez de estar esperando a que realmente el mercado vuelva a levantarse poco a poco, lo que están haciendo es pasar el rato invirtiendo en memes que la gran mayoría de ellas acaban muriendo. Es decir, aunque parezca que ahora mismo la gente se esté volviendo multimillonaria con las meme coins, ya os anticipo que esto no es así. Y si veis capturas por Twitter de gente que está ganando dinero, normalmente son casos aislados y a saber el dinero que ha perdido para ganar esas cantidades de dinero. Entonces, yo siempre he pensado que a veces la mejor decisión es justamente no tomar ninguna decisión, quedarte quieto, analizar, seguir investigando. Se puede aprender mucho sobre el mercado cripto, o sea, cuánta información hay en internet que te puede servir para convertirte en un mejor inversor. ¿Cuántos vídeos en YouTube hay en mi canal que te pueden servir para que seas un 1% cada día mejor en cuanto a tomar decisiones en el mercado? Entonces, como os decía, creo que el mercado cripto está en una fase donde ahora mismo es todo un cripto casino. La gente pues simplemente está invirtiendo en cualquier meme coin porque quieren retornos rápidos y también se hacen estas plataformas estilo PanFan que lo único que generan es simplemente más adictos a invertir en meme coins. Está hecho para la gente más degen y el hecho de haber llegado a la etapa más final de toda la rotación de capital donde lo último para ganar dinero son las meme coins porque no hay esperanza, pero es que dentro de las meme coins hay niveles de meme coins porque están las de Redo, Brett, Pepe, Andy Wolf y luego te estás yendo al inframundo de las jugadas más risky, con los mayores rug pulls, con las personas más buenas tradeando meme coins, que me he dado cuenta de que esto no es sostenible y sobre todo que estamos llegando a un punto un poco de desesperación por muchos inversores porque como no están ganando dinero ya se han lanzado a la piscina de las meme coins y para mí esto es una decisión que es provocada porque eres una persona que no eres paciente. Si eres una persona paciente, pues sabes identificar que ahora mismo es el momento de no tocar nada. Y si estás tradeando meme coins y estás ganando pasta, me alegro, eres de las pocas personas que ganas pasta, pero si no estás ganando pasta, no muevas ni un dedo, porque las oportunidades acabarán llegando. Entonces, este fenómeno de las meme coins también quiero dejar claro que para mí es una narrativa que se va a quedar, las meme coins se van a quedar, lo que no se va a quedar es el 99% de las meme coins que existen. Se quedará el 1, por no decir el 0,0001%, porque es que al final se van a quedar las grandes y todo el dinero que ahora mismo está circulando en las trincheras de las meme coins, lo que veremos es que se irán directamente a las meme coins más grandes
o simplemente se irán a proyectos con utilidad, porque ahí es donde realmente el dinero tiene sentido y donde hace evolucionar el ecosistema. Que estén en las meme coins no hace que el ecosistema cripto sea mejor. Puede traer más inversores, pero ¿qué estilo de inversor? ¿Un inversor que no entiende nada de criptos y solo quiere ganar? ¿O queremos realmente inversores que puedan aportar conocimiento al ecosistema para que todos los proyectos a largo plazo pues sean más estables y podamos dedicarnos a la inversión cripto más seriamente? Porque ahora mismo realmente las oportunidades son muy escasas. Entonces, dicho este speech, vamos a hablar ahora mismo del estado actual con la sobrevaloración de meme coins, que nos hace indicar lo siguiente, y es que podríamos decir, con este gráfico que ahora mismo veis en pantalla, que es desde el 3 de febrero hasta, podríamos decir, el 1 de junio, que son un total de 118 días, es cuando tuvimos realmente interés cripto. ¿Por qué tuvimos interés cripto? Porque en YouTube yo tenía muchas visitas y porque realmente vimos cómo los tokens de Donald Trump y muchas meme coins empezaron a subir muchísimo. Y también porque vimos esa ruptura de máximos históricos. Fueron 118 días. O sea, justamente fue a partir de aquí donde el mercado empezó ya a retroceder, las altcoins empezaron a retroceder y prácticamente pues no existía ningún símbolo de intentar volver a retomar la tendencia alcista, sino que ya fue simplemente marcar estos máximos decrecientes, mínimos decrecientes y simplemente un movimiento desacelerado, un movimiento de distribución que tampoco no es que sea un mal movimiento, pero sí que es cierto que a partir de esta gran subida, Bitcoin ya no mostró interés en subir. Y de hecho, aquí tenemos una imagen que creo que podría ser bastante representativa de donde estamos. Es decir, estamos en la zona de quizás podremos subir. Quizás estaremos en una zona donde es simplemente una trampa y volveremos a caer. Quizás es la zona de esperanza, es la zona de maybe, podría ser. Y yo creo que ahora mismo pues todo lo que estamos haciendo simplemente es un movimiento correctivo que va a tomar tiempo, pero para mí la única indicación es la ruptura del ATH. O sea, hasta que no veamos una ruptura de ATH para Bitcoin, no os volváis locos a intentar tirar diagonales, intentar hacer análisis técnico y locuras máximas. O sea, yo ahora mismo lo único que estoy identificando son dos puntos, que sería esta diagonal bajista que puede marcar una trendline para ruptura y empezar a marcar máximos históricos, o ya directamente lo que sería la zona de máximos históricos en $74.000. O sea, no os liéis más. Todo lo que sea distribución del precio, ¿vale? Que ya hay gente que dice, no, esto es un canal, esto no sé qué, esto no sé cuántos. A mí me da igual. O sea, las únicas zonas que son puntos de inflexión son esta de aquí y esta de aquí. Si esto se rompe con fuerza, entonces veremos Bitcoin ya buscar máximos históricos. Que yo personalmente no creo que nos vayamos directamente a lo mejor a los 100K, ¿vale? Que la gente dice, no, es que si rompemos esto ya a 100K. Oye, perfectamente Bitcoin puede estar haciendo algún movimiento de quedarse cerquita, volver a caer, crear un poquito de pánico y luego volver a subir. Es decir, calma, ¿vale? Porque si nos quedamos en 100K, a mí me sabrá a poco el bull run. Si llegamos a lo mejor a 80, 90, una corrección sana y nos vamos a subir y nos vamos a 120, 130... creo que ya sería lo que realmente estamos todos buscando. Pero es a largo plazo, o sea, no estamos aquí en criptos para ganar dinero en 2-3 meses, que también estamos aquí para que en los próximos años podamos tener pues un mercado en condiciones para que nos pueda dar oportunidades e ir ganando dinero. Más que nada porque al final el precio de Bitcoin a la gran mayoría nos da igual, lo tenemos en cuenta porque es el termómetro del mercado cripto. Pero a nosotros lo que nos interesa son las altcoins, ahí es donde realmente tenemos el dinero, ¿no? Por eso lo que os quería comentar es que también es importante que analicemos, ¿vale? Lo que sería el gráfico del total market cap. Esto es todo lo que ahora mismo hay en el mercado cripto, ¿vale? De dinero. Estamos justamente en esa zona cercana de los 3 trillones de dólares, pero si os fijáis, estamos en un movimiento que para mí realmente, sinceramente, es bullish, ¿vale? Estamos en un impulso, estamos en una corrección y tarde o temprano acabaremos subiendo. No me imagino un gráfico donde ahora mismo esto pueda volver a caer bastante y empecemos a movernos muchísimo, más que nada porque por timings se te va muchísimo de tiempo. Es decir, no puede ser que
tras el histórico de Bitcoin y de cómo funcionan los resultados mensuales y trimestrales, ahora mismo, después de todo este tiempo de espera, veamos que Bitcoin se vuelve a dilatar el movimiento y empezamos a ver caídas y rupturas de esos 2 trillones de market cap, que creo que es algo que no se tendría que perder para Bitcoin y para el mercado en general, es decir, es la suma total de todo el mercado, ¿no? Entonces, dicho esto, también tenemos el total 2, que en este caso es excluyendo Bitcoin, ¿vale? Más o menos, el total 1 y el total 2 es más de lo mismo, lo que el total 2 lo tenemos un poquitín más por debajo. De hecho, el total normal, estamos hablando de una diferencia de 0.4 trillones de dólares, y si hablamos del total 2, desde el máximo de este rango estamos hablando de una diferencia de unos 0.5 trillones de dólares. Es decir, más o menos es lo mismo, pero sí que es cierto que estamos un poquitín más por abajo. Pero luego tenemos uno que es el total market cap excluyendo BTC y también Ethereum. Y si os fijáis ahora mismo, justamente se está hablando mucho de esta ruptura, ¿no? Porque teníamos una distribución del precio en forma de corrección, una diagonal bajista que estaba marcando muy bien esta zona de máximos, y luego lo que hemos visto es un pullback retesteando media móvil de 50 diaria, que no es que sea del todo relevante, sinceramente. Aquí aguantó muy bien, pero aquí en este movimiento de distribución se la ha petado varias veces. Pero si la tenemos en cuenta, porque justamente en movimientos de ruptura se ha aguantado muy bien, ahora mismo lo que estamos viendo es justamente una desaceleración en el punto donde tendría que hacerla. Y si finalmente vemos una continuación hacia arriba, significará que las altcoins empiezan a coger terreno, y Bitcoin perfectamente podría estar aguantando una temporada, porque si os fijáis, llevamos mucho tiempo con la dominancia de Bitcoin subiendo, y podríamos entrar en rango perfectamente y dejar un poco de aire a las altcoins. Lo que pasa que ahora mismo, es lo que os digo, sigue saliendo dinero del mercado cripto, por mucho que ahora mismo hayamos visto que recientemente desde 6 de septiembre pues ha ido subiendo, ha entrado bastante dinero, esa es la realidad, ha entrado 0.3 trillones de dólares, pero sigue saliendo, esta es la tendencia general de todo este rango, o sea, hemos estado perdiendo más dinero del que ha entrado. Entonces, esto lo que significa, por lo que estoy viendo, es que al final el dinero, como no está yendo hacia donde tiene que ir y se está yendo a las meme coins, cada vez se está yendo a lo más degen, porque cuesta más ganar dinero, y como cuesta ganar más dinero, se van a las trincheras y a los proyectos aún más pequeños de market cap. Por eso, incluso las meme coins más grandes no están teniendo rendimientos como podrían tener habitualmente. Se está yendo el dinero a las meme coins más volátiles, y eso al final pues lo que genera es que un sentimiento de mercado que a mí realmente ni me interesa, ¿no? Entonces, como se está volviendo todo a una rotación más rápida, pues al final lo que podríamos decir es que los que ganan más dinero simplemente están siendo los que realmente saben operar meme coins. Por eso siempre os digo que si no está entrando liquidez al mercado y solamente el dinero se está yendo a las meme coins, o sabes jugarlas, o lo más habitual es que palmes pasta, aunque te dé la sensación que estás ganando, porque no, mi PL, mira qué bueno es. Sí, pero no es realizado. O sea, todo es unreleased. No has tomado profits. Yo también puedo decir que ahora mismo estoy ganando mucho dinero con Red o con Bread, pero a ti lo que te tendría que estar pasando por la cabeza es en tomar profits en estas jugadas tan degen, ¿vale? Dicho esto, vayamos a por lo que sería este gráfico de Dune, porque este gráfico de Dune lo que nos da es una orientación de lo que serían las Layer 1, DeFi 3.0, Web3 Gaming, es decir, estas son las narrativas, un índice de narrativas que lo que está haciendo es sumar las memecoins más grandes, las Web3 Gaming más grandes, también tenemos blue chips, es decir, tenemos un poquito de todo, ¿no? Y lo bueno de este gráfico es que nos da una orientación de cómo está yendo ahora mismo el mercado cripto, ¿vale? Ya os digo que al final podemos estar hablando de que a lo mejor las memecoins son las mejores, son las que mejor retorno te están dando, y puede ser que sí. Pero tenéis que tener en cuenta que da mucho retorno, pero luego se van a cero la gran mayoría de meme coins. Entonces, en general, las meme coins da la sensación de que dan mucho dinero, porque sí, dan mucho dinero a muchas personas, pero la gran mayoría de ellas se acaban yendo a cero. Por eso las meme coins tienen retornos tan negativos en términos generales. Las meme coins están bien si estás jugando las beta plays o las alpha plays, las más importantes, pero el resto por lo general te están haciendo perder dinero. Por eso, si os fijáis aquí, estamos hablando, por ejemplo, del Relative Strength of Crypto Narrative, y ahora mismo lo que está dando mejor rendimiento en lo que serían
las monedas más grandes de cada narrativa, que son las que tenemos justamente por aquí, ¿vale? Que al final son las que destacan más de cada narrativa y las que perduran más en el tiempo. Estamos viendo que las que están dando mejor retorno son el Web3 Gaming, la inteligencia artificial descentralizada, el DeFi 3.0, la tokenización de activos reales, DePIN, memecoins. Pero tienes a memecoins ya en esta posición, que sí que te está dando un retorno, pero el Web3 Gaming, por ejemplo, está despertando. A mí lo que me interesa realmente es entender en qué narrativas ahora mismo me tendría que estar posicionando, porque para mí las memecoins estamos ya en lo que sería este tramo de aquí. Esta imagen la habéis visto millones de veces, y si no la habéis visto, antes tenía mucho más sentido, pero ahora mismo estamos en esa fase 4 donde el movimiento directamente está en las memecoins. Todo el mundo está loco con las memecoins, pero es que tendrían que hacer un submenú de las memecoins y añadir muchísimas más monedas y mucho más Digens, porque lo que está moviendo ahora mismo de dinero está ahí. No se está yendo ni a Bitcoin, no se está yendo a ninguna otra moneda, simplemente lo que estamos viendo es que la rotación se va a las trincheras más Digen de memes. Entonces, si estamos viendo que las trincheras más Digen de memes, cada vez los movimientos son más rápidos, más volátiles, más scams, significa, de alguna forma, como lo estoy viendo yo, es que estamos llegando al bottom de la tendencia de las memecoins. Ya os digo yo que las memecoins para mí se van a quedar, pero se van a quedar las más grandes. Y cuando ya el resto de memecoins desaparezcan, lo que veremos es que otras narrativas que son muy conocidas como la inteligencia artificial y el gaming van a volver. Y hablo de esto ahora porque sé que cuando todo el mundo habla es cuando ya todo el mundo está ganando dinero y cuando todo el mundo, qué fácil lo he visto, ¿no? El invertir en inteligencia artificial o en gaming, pero para mí son las narrativas que realmente tienen un sentido más lógico dentro del mercado cripto, porque se le da una utilidad, porque a largo plazo tiene más sentido. Las memecoins, cuando realmente llegue la regulación, porque ahora mismo no hay regulación, muchas memes se van a ir de paseo. Ya no podrás hacer a lo mejor monedas sin pasar un KYC, la descentralización no será tan descentralización, todo pasará pues más de alguna forma más centralizada. Y esto al final es la adopción, chicos. O sea, por mucho que nos encante Bitcoin y la descentralización, al final todo acaba siendo regulado. Esa es la realidad actual. Te va a gustar más, te va a gustar menos. Pero como veis, en lo que serían el Relative Strengths de Crypto Narrative en los últimos 30 días, ya no solamente de los 7 días, sino de los 30 días, estamos viendo que las memecoins sí están ahí, pero también tenemos el Web Gaming y también tenemos la inteligencia descentralizada, que justamente son narrativas que la gente no tiene en consideración, que la gente no piensa en ellas, pero están aquí. Y si están aquí es porque realmente no han acabado de desaparecer. No te darán tanto retorno, esa es la realidad. Ahora mismo, pues dentro de lo que cabe, pues lo que serían las memecoins sí que te pueden dar más retorno en general, pero como la gran mayoría mueren, por eso no tienen esas grandes rentabilidades, porque si unas memecoins aquí tendrían un por 4.000 o un 5.000 o en DeFi Llama, tendremos que estar viendo que las memecoins te están dando un retorno increíblemente más alto del 4.000%, pero el 4.000% es porque hay muchas que se van a cero. Entonces tú haces una media de las que suben muchísimo y luego que se mantengan, porque una cosa es que hagan un pump y luego que se mantengan en ese pump, ¿no? La gente toma beneficio. Entonces, claro, la conclusión es, si ahora mismo llevamos desde prácticamente el pico que os comentaba en Bitcoin, ¿vale? Que era justamente el 1 de junio más o menos, pues si tú te vas ahora mismo en las narrativas de gráficos, te vas que desde el 1 de junio teníamos el Real World Assets como líder, pero la memecoin es la que ha estado liderando toda esta tendencia. ¿Por qué? Pues porque realmente ahora mismo el interés cripto es tan bajo que la gente simplemente lo que prefiere es dedicarle el dinero a las memecoins porque creen que es la forma más fácil de ganar dinero, cuando al final te das cuenta que los retornos en general en criptos más o menos son los mismos en inteligencia artificial, en gaming y en memecoins, porque es el balance general. Porque al final, de todo lo que se va al carajo, tienes que hacer la media de todo el sector de las memecoins. Y por eso las memecoins tienen ese sentimiento, esa falsa sensación de que ¡guau! Nos volveremos millonarios y demás. Y es complejo. Es complejo y también pues quería de alguna forma dar visibilidad a este tipo de situaciones porque sí, tenemos SPX, tenemos a Neiro, tenemos a Bloop, tenemos a Joecoin, tenemos muchas de estas que seguramente os sonarán, que dan muchísimo retorno. Pero en términos generales, las memecoins para mí es un espejismo de ganar dinero. O sea, el dinero realmente que se va a hacer es cuando justamente el gráfico de Bitcoin rompa
con mucha fuerza y sobre todo veamos que el total market cap también coja esa fuerza, esa relevancia que de momento no la está tomando. Esperaremos a las elecciones americanas, esperaremos también en la bajada de tipos de interés, veremos si realmente China se vuelve a involucrar en el mercado cripto, pero por ahora, si realmente estás pensando en ganar dinero con las altcoins, no es el momento. Espérate, llegará el momento, veremos esas rupturas en market cap y el market cap significa que está entrando nuevo dinero, por lo que hay atención dentro del mercado cripto. Y si no hay, yo lo que prefiero hacer es no tocar nada. Lo único que he estado haciendo en algunas de estas caídas es ir haciendo DCA, pero con mucho cuidado. Metiendo DCA a las monedas que creo firmemente que a largo plazo van a subir. No las que vea por Twitter o las que me diga Juan María García. O sea, realmente estoy esperando ahora mismo a tener mi propio criterio y mis propias decisiones. Que eso al final es básicamente tu intuición. Si no trabajas tu intuición, estás muy jodido en el mercado cripto. Así que bueno, espero que este vídeo te haya servido para tener una visión un poco más objetiva de lo que está ocurriendo y que también tengas pues otro punto de vista, pero te invito a que sigas investigando. Si ves realmente oportunidades para ahora mismo invertir tu dinero, tu capital, que tanto te ha costado ganar, hazlo. Pero si no lo tienes claro, mejor no lo hagas, porque si no lo tienes claro ya es una indicación de que tu cuerpo te está diciendo que no entres o porque no tienes conocimiento. Puede ser una de estas dos. Así que eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.